Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos acá en un nuevo programa en AES Alambrar la Salud Mental. Ya había pasado un tiempo que no habíamos tenido una instancia de conversación, pero ya nuevamente retomamos el ritmo y habían, bueno, ciertas situaciones simples que hicieron que, bueno, nos demoráramos un poquito, pero estamos acá de vuelta. El día de hoy es un día muy especial, muy significativo, y quisimos traer una persona invitada que tenía justamente que ver respecto a su trabajo, a sus investigaciones, que tienen que ver con lo que se conmemora el día de hoy. Ya el día de hoy, a nivel internacional, se conmemora la prevención del suicidio como temática de salud mental y que busca en el fondo poner sobre la mesa, como se suele hacer con estos días, eh, la discusión, la reflexión y cómo se puede llevar a la acción para enfrentar este tema. Para esto hemos invitado a una persona muy especial, como decía, que ha trabajado investigador del tema. Se trata aquí, a mi lado está Matías Irarrázaval, que es jefe del Departamento de Salud Mental, DIPRESE y Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud de Chile. Así que muy bienvenido, Matías, por esta conversación que vamos a tener, pues. Muchas gracias, Alejandro. Yo encantado de venir. Muchas gracias por la invitación y yo creo primero felicitarte por el programa. La verdad que es un programa que yo sigo, que afortunadamente que han grabado algunas Mm. de los episodios, entonces eso me permite revisar algunos y está muy bueno. Entonces, orgulloso de estar acá y, en fin, de hacer una buena conversación para que la gente se conecte con este día que es tan importante. Mm. Muchas gracias, Matías. Y empezar con unos datos que uno suele encontrar en redes sociales, ¿cierto? Y que se mencionan como para iniciar la conversación. Como para que la gente sepa, se habla, según cifras de organismos internacionales y la Organización Mundial de la Salud, que al año, respecto a la temática del suicidio, habrían una cifra aproximada de 800.000 personas que fallecen al año por esta situación. Por lo mismo, se proyecta en este ámbito, en este contexto, que hacia el 2020 serían aproximadamente 1,5 millones de personas que estarían bajo el suicidio particularmente. Hay distintas cifras, porque por ejemplo en Chile se habla de que al año habría 1.800 personas que estarían falleciendo por causa del suicidio, lo cual más o menos, si uno sacara el promedio, serían como 5 personas diarias que estarían en esta situación. Y por cada persona que finalmente se suicida, se dice que habrían 20 personas más, aparte, que estarían intentando realizar este acto. Cifras que uno puede encontrar y que sé con las cuales tú has visto, has leído, investigado, Matías. Eso, como para iniciar la conversación, ¿y qué te parecen estas cifras de las cuales se habla? A ver, yo creo que las cifras son importantes desde el punto de vista de la asignación de recursos, que es uno de los objetivos de la salud pública, pero detrás de cada cifra hay personas y sin duda que cada una de esas personas que intentan suicidio, ¿cierto? O que eh, tienen una muerte por suicidio, es una situación muy dramática. Entonces, las cifras nos orientan, pero creo que no es suficiente, no alcanzan a dimensionar lo dramático que puede ser, ¿cierto? La muerte de una persona por suicidio. Y yo creo que eso nos moviliza a todos a buscar formas de tratar de prevenir, tratar de evitar desenlaces que son, digamos, de ese tipo, eh, porque sabemos que al menos a nivel poblacional el suicidio es prevenible. Es decir, desde el punto de vista de salud pública y políticas públicas se pueden hacer acciones que bajan las tasas de suicidio o Mm, que al menos intentan que no aumenten las tasas de suicidio. Desde el punto de vista individual uno se da cuenta de que la situación es un poco diferente porque los clínicos lo sabemos en general. Eh, la conducta humana es impredecible y en ese mm, sentido pacientes que de repente se ven estables y que de repente uno no sospecha que puedan intentar quitarse la vida, a veces lo pueden hacer. Y otros en cambio que se ven muy graves, la verdad que nunca lo hacen. Y entonces mm, se da esa, digamos,
diferencia entre lo que pueden ser las cifras poblacionales y la conducta humana. Y yo creo que cuando hablamos de suicidio es importante tratar de reflejar eso también. O sea, trabajamos principalmente para que ojalá una persona no muera desde el punto de vista poblacional, ojalá la mayoría de las personas no intenten morir, ¿cierto?, por suicidio. En tal sentido, tú mencionas lo poco predecible que muchas veces se hace en la conducta humana, que una cosa son las cifras y otra es la conducta, lo que uno ve en el trabajo diario, ¿cierto? ¿Cómo hacer dialogar esto que uno ve como lo poco predecible que a veces puede ser la conducta humana con políticas públicas? En términos de iniciativas que hoy en día se hace el Estado, tú estás en un lugar como que te toca mirar desde otra perspectiva la situación. ¿Cómo? Bueno, eso es interesante porque si estamos hablando de suicidio en un programa de salud mental, ¿cierto? Tiene que ver con que nos damos cuenta de que hay algunos factores de riesgo, que son condiciones, situaciones que aumentan la posibilidad de un desenlace, en este caso del suicidio. Sabemos que la enfermedad mental tiene una alta asociación con suicidio, especialmente cuando hablamos de depresiones graves, de trastorno bipolar, de esquizofrenia, uso de sustancias, algunos tipos de trastornos de personalidad. Entonces yo creo que ahí nos vamos acercando a algo que es muy interesante y que se da en la medicina, en la psicología en general, y que desde el punto de vista del modelo de factores de riesgo protector, hay algunos factores que pueden aumentar el riesgo de ciertas personas o ciertas poblaciones para morir por suicidio. Entonces, ahí uno se acerca a algo que es un poco ambicioso, pero que es factible de decir, bueno, ¿y qué tal si modificamos esos factores para tratar de que haya menos personas que cometan suicidio? Entonces, ahí es donde entramos en la epidemiología, ¿cierto? La política pública, pero incluso también en el trabajo clínico más basado, digamos, en los signos y síntomas y en los factores de riesgo y protectores de cada persona. Entonces, esa ya pasa a ser un área que pudiera ser modificable hasta cierto punto. Sabemos que, digamos, la conducta humana no es completamente modificable, ¿cierto? Ni predecible, pero sí podemos favorecer cierta conducta y en ese sentido ciertos factores que pueden proteger a una persona del suicidio. Hablas de factores de riesgo, factores protectores, ¿cierto? Que serían aspectos que podrían poner en riesgo a una persona y que pueda cometer el tema del suicidio, o factores protectores que podrían, como dice el nombre, proteger, ¿cierto? Evitar llegar a esa situación. Hoy en día, ¿hay claridad de cuáles serían factores de riesgo como que pueden desencadenar de mayor forma que alguien cometa un acto así? Sí, es interesante la pregunta porque efectivamente están bien descritos. Yo creo que de todas formas es importante entender que un listado no alcanza a aplicar a todas las personas, pero en algunas personas efectivamente se alcanza a ver los factores individuales, y algunos factores individuales sin duda que en la psicopatología hablábamos, ¿cierto?, de algunas enfermedades donde con mayor frecuencia que otras puede aumentar el riesgo de suicidio, pero también hablamos de ciertas, digamos, formas de pensamiento o algunas, digamos, formas psicológicas que hacen que la persona tenga mayor riesgo. Por ejemplo, en palabras habituales, ¿cierto?, este amigo pesimista que uno tiene, ¿cierto? O familiar pesimista, que lo ve todo negro, siempre el vaso medio vacío, ¿cierto? Y que en el fondo uno ve que le cuesta salir de las situaciones de estrés, por ejemplo. Y en ese sentido, el estrés mantenido, por ejemplo, y ese estrés mantenido puede darse en diferentes situaciones, desde el punto de vista escolar, la carga académica, también universitaria, desde el punto de vista financiero, por ejemplo, las deudas mantenidas y situaciones financieras críticas durante mucho tiempo, sin duda que pueden afectar. Ahora, saliendo de lo individual y de los factores psicológicos y algunos biológicos, porque hay que recordar, es importante que la población lo sepa, que problemas médicos como el hipotiroidismo, ¿cierto? Puede afectar el ánimo, o enfermedades crónicas asociadas a dolor, artrosis por dolor, ¿cierto? O fibromialgia, cáncer, infarto agudo del miocardio, el aumento del riesgo después de un infarto del suicidio es mucho mayor. Pero
Pero saliendo de los factores individuales, uno empieza a ver los factores que son más familiares y sociales. Y vale la pena detenerse un poco ahí porque a pesar de que pareciera que nos enseñan desde el punto de vista de la clínica de ver solamente lo individual Claro. y revisar solamente signos y síntomas, lo que son los factores familiares, sociales, ecológicos, y sin duda los determinantes sociales pueden ser incluso más potentes que los factores individuales para la asociación con suicidio. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nos pasa con las personas mayores, que después lo puedo seguir describiendo, Sí. tienen una tasa alta de suicidio. En general se asocia a personas que tienen bajo nivel de acompañamiento, ¿cierto? De apoyo social. Pero también le pasa a otros grupos que tienen baja cohesión social o que incluso son discriminados. Y ahí tenemos la población LGTBIQ, ¿cierto? Que son poblaciones que son estigmatizadas, que son maltratadas y que finalmente pueden aumentar el riesgo de depresión y a veces también de suicidio. Entonces, los factores sociales son importantes. Uno incluso puede seguir ampliando estos factores culturales y factores macro, ¿cierto? Que pueden influir. Y se ha discutido bastante eso en relación que las tasas a nivel internacional suelen ser mayores en países de ingresos más altos. Aunque hay que reconocer que es una curva bimodal o que tiene varias alzas porque los países de muy bajo ingreso también pueden tener riesgo de suicidio asociado a pobreza. Pero en fin, se dan esos fenómenos que sociológicamente, desde la economía, desde otras disciplinas, son interesantes de conocer. A lo mejor como resumen, personas, ¿cierto?, que tengan enfermedades mentales comunes, pero con síntomas graves desde el punto de vista de la depresión, por ejemplo, trastorno bipolar, esquizofrenia, con bajo apoyo, con alguna situación desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista laboral y social, que sea permanentemente estresante, de difícil solución, con poco apoyo. Y ahí estoy hablando un poco de los factores protectores, ¿cierto? Y poca capacidad de ayuda o poca capacidad del sistema de ayudarlo. Entonces, estamos hablando de una persona que sin duda que aumenta el riesgo. En fin, yo creo que eso es más o menos lo que se puede escribir en forma breve. O sea, interesante ahí mencionar, todo lo que mencionaste da la impresión como uno dice, qué amplio es el tema que puede llevar a alguien a tomar una decisión de este tipo, ¿cierto? A suicidarse. Y yo pensaba entonces, algo mencionaste, pero ¿cuál será el rol de la red de apoyo, por decirlo así, que tiene para una persona el llegar a tomar esa decisión? Hablaste, ¿cierto?, de la población LGBT, bueno, toda esa población relacionada a la diversidad sexual, todas las enfermedades asociadas que te llevan a cometer esa decisión. ¿Cuánto puede ayudar la red de apoyo para no llegar a esa situación? Yo creo que hay que entender de que la situación del suicidio es una situación extrema. Acá no estamos hablando de personas que lo están pasando mal. Estamos hablando de personas que están considerando como única opción la muerte por suicidio. Entonces, son situaciones extremas. Yo creo que vale la pena estar alerta, pero pensar de que en general esto se produce afortunadamente en un bajo grupo de personas. Pero ese grupo de personas de a poco se ha ido definiendo cada vez mejor. Y entonces, desde el punto de vista de los grupos de apoyo, poder detectarlo es fundamental. Yendo a los determinantes sociales, sabemos que es más frecuente el suicidio consumado en hombres que mujeres. Entonces, hombres, por ejemplo, que tengan psicopatología, por ejemplo, consumo de sustancias, que puede ser un compañero o amigo nuestro, pero que uno ve que no anda bien. Vale la pena acercarse, escucharlo, ¿cierto? Y ver cómo se siente. Acá hay algo que nosotros estamos tratando de transmitir con mi equipo. Aprovecho de saludar a Belén Vargas, María Pasaraya y a todo el equipo de salud mental del ministerio, porque
ellas han sido muy innovadoras en poder buscar formas para advertir a la gente en relación al suicidio. Y en la última guía que podemos comentar, que sacamos en relación para estudiantes de educación superior, que salió ayer. que salió ayer, una de las cosas más distintivas era, digamos, ver, detectar y poder escuchar adecuadamente y avisar o hacer algo al respecto. Yo creo que las cosas difíciles, cuando uno habla en relación al suicidio de otro, es hacer algo al respecto, preguntar, atreverse a preguntar, a saber sobre cómo esa persona se está sintiendo. Entonces, cuando hablamos de apoyo, el poder tener no solamente reuniones, sino que reuniones con sentido, reuniones en que realmente me doy cuenta o alcanzo a darme cuenta cómo están las personas. No solo juntémonos a ver tele, no sé, por ejemplo, Exacto. algo más profundo que eso. Sí, una conversación cada cierto tiempo. O no es solamente el cómo estáis bien, así Claro. como el automático, ¿cierto? Sino que un par de minutos para saber, ha tenido un problema. Yo creo que el escuchar ya puede ayudar a mucha gente, el saber escuchar. No tenemos soluciones para todos los problemas que existen. Yo creo que muchas personas que nos cuentan sus problemas no buscan que uno les dé solución, pero buscan una buena escucha, una escucha atenta, que eso lo sabemos en psicología, en psiquiatría, lo importante que es. Y yo creo que eso deberíamos transmitirlo para la población en general. Todos somos capaces de escuchar en forma atenta y de ayudar a otros. Entonces el apoyo, yo diría que es súper importante. Cuando estamos hablando de equipos más especializados, ya el apoyo es un poco más específico y tiene que ver, yo diría principalmente, Alejandro, con la definición o la búsqueda de los factores de riesgo protectores. Yo insistiría un poco, a lo mejor en mi forma de pensar, pero clínicamente es fácil, con una buena entrevista, poder detectar esos factores, con una buena ficha, ¿cierto?, y recopilación social, poder detectar los determinantes sociales y decir, esta persona claramente tiene mayor riesgo que esta otra. Entonces, se lo vamos a preguntar nuevamente, porque incluso al clínico también le cuesta preguntarlo. Hay que preguntarlo. Entonces, incluir entrevistas breves en relación a preguntas de suicidio en toda entrevista clínica de personas de riesgo. Y eso se ha estado haciendo, por ejemplo, en la ficha CLAP para adolescentes, donde hay que preguntar, porque la mayoría de los adolescentes están pensando en morir. No a lo mejor en suicidarse, pero sí en morir. Entonces hay que ir explorando esa idea. Pero sin duda en personas mayores, sin duda también en personas de edades medias que están pasando por situaciones financieras o vitales críticas. Entonces eso yo diría que desde el punto de vista de la red de apoyo es lo que podemos hacer. ¿Mencionaste una ficha? La ficha CLAP, que es básicamente la ficha que utilizamos en adolescentes, ¿cierto? Y que incluye varios elementos de factores de riesgo, y uno de ellos es el tema del suicidio. Y muchos clínicos lo saltan, pero no hay que saltarlo. Incorporal. Es como casi con adolescentes el tema de la sexualidad, ¿cierto? Y el tema de la idea de muerte, como que no, ¿para quién me voy a meter en problemas? La verdad es que con adolescentes ellos no tienen problema en contarlo. Yo creo que son los clínicos los que nos complicamos de repente de preguntarles cosas. Sí. Bueno, estamos acá hablando con Matías Larraza a partir de el Día de la Prevención del Suicidio que se conmemora hoy, así que pueden hacer preguntas, ahí han hecho algunos comentarios. Bueno, Matías, un poco pensando en lo que mencionaste, ayer salió esta guía práctica de salud mental y prevención de suicidio para estudiantes de educación superior, ¿cierto? Me quedé pensando, por ejemplo, un comentario que hace la presidenta de la FECH, Emilia Schneider, que dice que llama no solamente a que sea el Ministerio de Salud que se pueda plantear estrategias o acciones, sino también el Ministerio de Educación. ¿Cómo puede unirse para poder pensar en conjunto, enfrentar la temática? ¿Qué te parece eso a ti? Yo creo que es un excelente comentario. Siendo justo, el Ministerio de Educación nos ha abierto las puertas para trabajar colaborativamente en temas de prevención en salud mental. Y entonces yo creo que a lo mejor en este momento, o en este caso, están siendo menos visibles, pero ellos están activos en tratar de buscar soluciones. Y de hecho, la guía es bastante corta, ¿cierto? Precisa, pero es corta, es práctica,
para los estudiantes, pero queremos hacer una guía de prevención de suicidio para los establecimientos, es decir, que los establecimientos tengan la capacidad de hacer protocolos, por ejemplo, o sistemas de derivación que les permitan mejorar la posibilidad de que los alumnos consigan ayuda antes de que estén en riesgo de suicidio. Y eso lo estamos haciendo con el Mineduc. Entonces, siendo justo, yo reconocería, al menos desde nuestro trabajo, ¿cierto?, con ellos, en que se han puesto activos en trabajar el tema. Pero extendiendo un poco más, Alejandro, yo creo que, así como ese comentario interesante desde el punto de vista de que el suicidio no es un tema de salud, yo diría que no es tampoco de educación. El suicidio es un tema de todos. Y yo creo que mientras no lo entendamos así, nunca va a ser suficiente el esfuerzo. Perdón que insista, pero en el tema de personas mayores, o en el tema en general del individualismo que uno suele ver, mientras no mejoremos la cohesión social, mientras no mejoremos la capacidad, ¿cierto?, de conocer a los vecinos, de saludar adecuadamente, de preguntar adecuadamente cómo están las personas, lo que en algunos lugares se ha visto como primero auxilio psicológico, es decir, cuando detectas algo, si tú detectas una persona que está caminando por la calle y se topa el pecho o la garganta, tú dices, esta persona necesita primer auxilio, ¿cierto? O sea, se está atorando, tiene un infarto. Sí. Pero te puedes topar con el vecino que la verdad es que no lo ves salir hace varios días, que lo único que sabes de él es que huele a marihuana, ¿cierto? O hay muchas botellas fuera de alcohol y que algo está pasando. Y sin embargo, no nos animamos de repente a tocar la puerta y saber qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo me voy a meter yo? Claro. Yo creo que esa autonomía de repente malentendida puede hacer de que nos separemos demasiado y que no seamos capaces entre todos de cuidarnos. Y yo sé que este programa, digamos, tiene un foco comunitario importante y yo creo que eso hay que resaltarlo. O sea, hay formas de prevención de suicidio que son comunitarios, que cuando llegan los chicos de urgencia o las personas de urgencia, estamos llegando tarde, porque ya hicieron un intento, ya hicieron una lesión, pasaron por un proceso largo, hay mucho que hacer antes y por supuesto después también. Sí, me pareció súper interesante esa frase que mencionas de el suicidio no parece ser solo el Ministerio de Salud o Mineduc, sino parece es un tema de todos, ¿cierto? Como uno suele asociar de que, no sé, alguien está con problemas, entonces le lleva donde alguna persona profesional, siendo que, ¿por qué no preguntarle también, atreverse a preguntarle? Como que hay un temor, al parecer, de meterse ahí, la sociedad en general. Parece que esto lo consideran ahí. Bueno, yo vi unos dibujos que aparecían en la guía que son bien prácticos, como orientan bastante. Hay una investigación que se ha hecho y que la ha desarrollado algunos grupos en Chile. Thomas Bader en Valdivia, Puerto Vara ha sido uno. Pero sin duda que, digamos, el equipo de la Universidad de Chile y Alejandro también, desde el punto de vista de desarrollar lo que pueden ser facilitadores comunitarios, ¿cierto? Gatekeepers o personas entrenadas de la comunidad o cercanas a la persona índice que puede ayudarlas, que puede detectar adecuadamente y puede tratar de ayudar. Hay entrenamiento para eso, porque efectivamente no es tan fácil preguntar en forma adecuada. Creo que nunca es inadecuado preguntar. Y eso yo creo que es un mito que hay que romper, ¿cierto? No, es que si pregunto sobre suicidio, ¿cierto? Esta persona va a empezar a pensar en querer morirse. Entonces, yo la estoy embarrando. Es justo lo contrario. O sea, la persona que está pensando en suicidio, es muy difícil que cambie de opinión a menos que se haga una intervención. Menos el que tú le preguntas sobre eso, porque probablemente eso es lo que va a hacer que cambie su situación actual. Lo que quiero decir es que no solamente tenemos que animarnos a hablar, sino que también muchas veces poder saber específicamente qué hacer. Si soy adolescente y un amigo me dice que se quiere suicidar, ¿qué es lo que hago? Si soy papá o mamá y mi hijo me dice que se quiere suicidar, ¿qué es lo que hago? O si soy hijo y mi papá tercera edad, ¿cierto? O papá mayor dice que se quiere suicidar, ¿qué es lo que hago? Entonces en eso hay entrenamiento específico, pero sin duda ayudas generales que pueden servir. Quisiera, antes de que transmitan algunos comentarios, con anterioridad, más que preguntas, unos comentarios que para saber ahí tu opinión también. Luis Felipe Villar dice,
emancipando a los usuarios, parece como estrategia, ¿cierto? Ajá. Emancipando a los usuarios a poder desarrollar una vida lo más satisfactoria posible con sus redes afectivas y entornos más cercanos, con la finalidad de no crearles dependencia de las instituciones públicas y tratamientos farmacológicos. Esa es una. Y la otra es Nekok Yaolt. Dice, inyectando más recursos, hacer investigación y realmente realizar un proceso preventivo y promocional. Dice, con el 2% no es suficiente. Imagino el 2% de salud que se destina. Claro. ¿Qué piensa de esos comentarios de personas como que tienen A ver, una opinión los del tema? comentarios son muy buenos. El primero tiene que ver con esto que hablábamos recientemente de poder mejorar nuestra red. O sea, no necesariamente llegar al especialista como para poder reducir los síntomas y los problemas que tenemos. Hablo de bienestar y se puede agregar calidad de vida. Y yo creo que ese es un objetivo en general de las sociedades que digamos, tenemos que colaborar entre todos. Siempre va a haber alguien más necesitado, siempre va a haber alguien que lo está pasando peor. Entonces, por lo tanto, siempre vamos a tener la capacidad de ayudar a alguien. Y yo creo que si eso lo consideramos, incluso transmitimos a los hijos, compañeros de trabajo, en fin, se puede crear un ambiente mejor. Puede parecer poco efectivo, pero la verdad es que puede ser muy efectivo y muy multiplicador. Lo otro tiene que ver con una visión un poco más pragmática, ¿cierto? Claro. Más investigación, más recursos, necesitamos trabajar este problema. Y esa visión nosotros la compartimos porque necesitamos hacer acciones concretas para la población. Y agradecemos esos comentarios también porque efectivamente se necesita más investigación. Uno piensa de que, bueno, el tema del suicidio es muy individual y por lo tanto no hay mucho que hacer. Acabamos de explicar de que hay factores que son poblacionales, factores de riesgo, factores protectores, por lo tanto, la potenciación de uno y el tratamiento de otros puede reducir el suicidio. Pero muchas veces tenemos la experiencia que es internacional, no sabemos cómo ocurre acá en Chile, o tenemos experiencia en algunos grupos etarios, no en otros, o tenemos intervenciones nuevas, que uno dice, esto a lo mejor podría servir, hay que investigarlo. Entonces la investigación tiene un gran espacio todavía en el tema de la prevención del suicidio. La asignación de recursos sin duda que es importante, porque cuando ocurre suicidio, es relevante tratar de, digamos, intervenir en la comunidad y tratar de evitar otro suicidio. Hay un fenómeno que ustedes bien conocen, ¿cierto? Que es un fenómeno escrito antiguamente, el fenómeno de Werther, ¿cierto? Por el libro de Goethe, y que básicamente habla de este contagio que se puede producir a veces en el suicidio, donde una persona que se identifica con la que murió puede empezar a considerar el suicidio como una opción. Y eso ha pasado, digamos, cuando, digamos, mueren por suicidio personas famosas, pero también no tan famosas, sino que representan mucho a una comunidad. Sí. En personas jóvenes ocurre bastante. Y ese tipo de cosas hay que saber manejarla. Entonces, para ello, el presupuesto es importante porque si tenemos en cada una de las regiones encargados de salud mental que puedan responder adecuadamente a los suicidios y por lo tanto evitar temas de contagio, pero sin duda trabajar antes en prevención, promoción, en actividades que sensibilicen a la población, uno dice, bueno, es la forma de hacerlo. Y de hecho es lo que sugiere el Programa Nacional de Prevención del Suicidio. El problema es que los recursos son bajos. O sea, efectivamente tenemos pocos recursos para un tema que es tan importante y de tanta relevancia para la salud pública. Y vamos a seguir insistiendo, porque esto no es que el MinSal no insista en más recursos, el departamento siempre ha insistido año tras año en aumentar los recursos. Parece que se hace necesario también sensibilizar a los tomadores de decisión y aquellos que están más cercanos al presupuesto. Sí, pues, bueno, una pega hormiguita ahí Así es. para poder, yo creo que con acciones como por ejemplo el lanzamiento que hicieron ayer, yo creo que es un buen paso. Bueno, yo tuve la oportunidad de leerlo y bien práctico. Yo creo que se agradece eso como que se facilita el leer, no se ve lejana. Entonces yo creo que muchas personas le puede efectivamente ser una herramienta práctica. Así que felicitaciones ahí por ese esfuerzo. Aprovecho de pasar el dato que está Sí, disponible en la página web eso. del MinSal y lo pueden bajar, está abierto y por lo tanto lo pueden compartir. Y van a empezar a llegar, digamos, ejemplares impresos en los institutos, centros de educación técnica y universidades.
pero es de acceso libre, entonces aprovechémoslo porque puede servir para muchas personas. Eso, justamente, ahí está también en nuestra página una noticia ahí que está también anexo ahí para Excelente. llegar, así que... Tenemos a varios amigos conectados. Pam, Claudio, Francisca, Priscila, Caro, Tamara, Carla, Clau, Marcelo. Marcelo hace un comentario. Este tema debe ser prioridad para la formación académica en las diversas profesiones vinculadas a la salud mental. Carla León también hace otro comentario. Estoy muy de acuerdo con que la comunidad pueda ayudar a prevenir un suicidio. Sin embargo, cuando existe un intento, el sistema de salud debiese estar obligado a asegurar la atención psiquiátrica posterior para evitar un nuevo intento. Son muy buenos comentarios, en el sentido de atrás para adelante, ¿cierto? Pero uno de los grandes problemas que tenemos en salud mental en el país es la insuficiencia de los servicios. O sea, nos faltan equipos y nos faltan camas, ¿cierto? Y nos falta capacidad para responder a los problemas de salud mental de la población. Entonces, ese es un tema importante porque a pesar de que estamos cada vez más entusiasmados de tener más especialistas, ¿cierto? Y con algo de esfuerzo, de a poco ir subiendo la cantidad de camas, uno dice, bueno, a pesar de eso, probablemente el tema del suicidio va a seguir siendo importante. Lo que quiero decir es que no es un tema de especialidad. Que no se malentienda que hay muchos pacientes que requieren al especialista, porque son muy complejos, pero en general la prevención del suicidio pasa por todos los niveles de atención. Solamente por dar un ejemplo, hay una intervención que se llama MHGAP, que es una intervención de la OMS para que profesionales de la salud no especialistas en salud mental puedan manejar situaciones de salud mental, incluye suicidio. Uno dice, ¿pero cómo? ¿Es un riesgo de que una persona que trabaja en atención primaria trabaje en suicidio? No, sí, le llega. O sea, en el fondo Sí, pues, es un riesgo que no haga nada, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese sentido, la posibilidad de que todas las personas tengan cierta formación y de incluirlo en las mallas de los profesionales de la salud, y por qué no otros, uno dice es una, digamos, acción adecuada. Y es una acción que se está tratando de hacer. Entonces, un poco, yo creo que el tema del suicidio requiere lo que se llama delegación de funciones, es decir, que no todos los pacientes tengan que llegar al especialista. Pero también nos pasa de que aquellos que necesitan al especialista demoran mucho en tenerlo. Y eso requiere una mejor gestión de casos. O sea, está en nuestra tarea y es parte de las tareas actuales que estamos haciendo, de que hayan casos prioritarios y que se puedan ser bien gestionados. Y uno de ellos es los casos de suicidio. Por ejemplo, sabemos que el mayor factor de riesgo para que una persona muera por suicidio es haber intentado suicidarse anteriormente. ¿No? Sí. Es obvio, ¿cierto? Pero es que a veces por lo obvio uno lo deja pasar. Porque esas personas llegan muchas veces a servicio de urgencia. Son tratadas por la intoxicación, lesiones, en fin, y son dados de alta. Sí. Entonces, el desafío es, esa persona recibió atención después, la familia recibió la información adecuada, pudo tener atención psicológica o psiquiátrica adecuada. Entonces, esa gestión de casos es muy importante. Y es de las cosas que estamos trabajando, entre otras, para mejorar el Programa Nacional de Prevención de Suicidio. Frente a eso, leí por ahí que justamente se emitió esta propuesta. Se habla de un decreto de vigilancia universal del suicidio, que se plantea como que se iba a plantear este decreto, que tenía que ver con que se reportaran casos de autolesiones o intentos cuando se detectaran. No sé si... Bueno, eso es interesante, Alejandro, porque tiene que ver con la vigilancia epidemiológica. Es una palabra a lo mejor con poca fortuna, ¿cierto? Porque parece como que nos estuvieran todos vigilando, Claro. Y que entonces sabe muy bien todo mi movimiento. Pero que se entienda bien que la vigilancia epidemiológica tiene que ver con poder detectar algunos casos. Habitualmente se hace para enfermedades infecciosas, por ejemplo, hepatitis, Chagas. Se detectan los casos y se empieza a tratar de ver si es que hay otras personas que están involucradas o cómo se comporta ese caso. Esto no solamente para estudiar casos, sino que para evitar
de que en la enfermedad infectocontagiosa que se contagian al resto de la población y evitar brotes. Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con suicidio? Bueno, hablábamos que el suicidio es un fenómeno que se llama el contagio suicida que puede generar un brote, pero también hay que reconocer que en ciertas situaciones, estaciones del año, por ejemplo, grupo etario, frente a ciertas situaciones sociales, pudiera haber un aumento de suicidio. Y eso se puede vigilar y se puede detectar. Entonces, Se habla de la primavera, por ejemplo. bueno, la primavera efectivamente, y estamos entrando en la primavera, Sí, tampoco creo. estamos bien. Claro, es básicamente una época en que puede aumentar el riesgo de enfermedades del ánimo. Y las enfermedades del ánimo se asocian a suicidio. Pero volviendo al tema de la vigilancia, es bien importante saber dónde están los intentos, ¿cierto? A qué personas corresponden y de esa forma poder seguirlos adecuadamente. Al mismo tiempo, se podría, por ejemplo, gestionar el caso y poder ver características que pueden compartir las personas y de esa forma tratar de hacer incluso modelos predictivos que nos ayuden a saber de que en Santiago de Chile, pero también en Quilpué y también en esta otra ciudad, este perfil es de mayor riesgo y por lo tanto deberíamos trabajar más con ese perfil. Sin duda que tener el dato cierto, decir que una persona intentó suicidarse versus una persona que tuvo un accidente. A veces los accidentes se producen como consecuencia, ¿cierto?, de un intento de suicidio, pero tratar de ver esa diferencia. Pero tratar de identificar bien las autolesiones famosas, para ver en fondo si es que las autolesiones corresponden a suicidio o no. Todo eso es lo que hace un sistema de vigilancia. O sea, el sistema de vigilancia ayuda a poder definir bien los casos, que sea la misma definición para todo el país, que los equipos, y perdonen los equipos, pero estén obligados, ¿cierto?, a notificarlo, y en ese sentido no tengamos subreportes. O sea, en el fondo sepamos que hay un reporte que es fijo, ¿cierto?, y que se mantiene en todo el país. Y con eso poder hacer mejor estadística. Entonces, uno alcanza a ver de que eso va a permitir tener la información más cierta en relación al suicidio en Chile. Bueno, se podría decir que entonces, para pensar en un tema de monitoreo, ¿cierto?, de estos casos de vigilancia, como se dice esta palabra, ¿se tendrían que necesitar más recursos en este momento para pensar en algo así? ¿O tratar de acomodar? Afortunadamente es poco lo que se necesita porque el sistema de vigilancia epidemiológica está funcionando para estas enfermedades infecciosas que yo comentaba. Entonces, simplemente, o no tan simple, pero agregar un módulo que tiene que ver con el suicidio, con el intento de suicidio y establecer los parámetros que se van a observar en la población y desde ahí hacer acciones concretas en relación a cada una de la información que se detecta. Entonces, en ese sentido, es una estrategia que ya está establecida. Yo diría que el desafío principal en el tema de prevención de suicidio es mejorar la capacidad de respuesta. Y por lo tanto se habló de capacitación, pero también de recursos humanos. Y la gestión de casos. Entonces, ahí uno ve que son dos áreas que incluye recursos humanos, que incluye recursos, pero que sin duda que una mejora podría, teóricamente, pero yo creo que muy bien prácticamente bajar la tasa de suicidio. ¿Sí? Hablando de las tasas de suicidio, bueno, una pregunta ahí que ahí te comentaba anteriormente, que tiene que ver justamente con cifras que uno mira en documentos, ¿cierto? Y se dice que, bueno, uno al ver redes sociales, noticias, uno tiene la impresión, chuta, se está hablando más del suicidio, se está hablando de gente, ¿cierto?, que se lanza al metro, en el Costanera Center, aquí en Santiago, y en tantos lados más, chuta, uno dice, esto está en aumento. Y uno mira cifras, por ejemplo, 2017, 2018, uno dice que más que ir en aumento ha ido disminuyendo. Entonces, ahí uno queda con la duda que, bueno, no sé qué cifra, cómo han manejado la cifra o qué información tienes tú en particular. La información, y créanme que es la información que tenemos, que está apoyado, ¿cierto?, por el trabajo que está haciendo OPS en relación al Atlas Regional de Suicidio.
es que desde ya hace algunos años, y estoy hablando de al menos 4 a 6 años, el suicidio no está aumentando como tasa global en Chile. Ya. Hubo un aumento desde el 2000 hasta el 2008 que fue bastante marcado, luego una tendencia a la disminución, pero principalmente se ha destacado una mantención de la tasa. No es tan fácil, digamos, trabajar con los promedios, porque los promedios, como bien dice su nombre, ¿cierto? Es una estimación hacia la media. Entonces, en ese sentido, es importante entender de que uno no nos deja conforme que se mantenga la tasa, porque con los esfuerzos que estamos haciendo debiera disminuir. Sí. Pero dos, hay que observar los grupos etarios. Y eso lo hemos hecho. Afortunadamente en los grupos etarios tampoco ha aumentado, en los diferentes grupos etarios, los de mayor riesgo. Pero sí observamos, cuando uno empieza a ponerse más fino, de que algunos grupos de personas se suicidan más que otras. Y salta a la vista y después puedo compartirse alguna estadística o lo pueden revisar en la página de ACE del MinSal, porque hicimos una página y ahí de nuevo algunos saludos a Viviana Hernández que apoyó bastante. Excelente, que recibe ahí los saludos, que ha estado trabajando. Y el equipo de DAIS que ¿DAIS cómo se escribe? DAIS, D-E-I-S. Ya, así entonces, lo pueden buscar. Si incluso buscan en Google, ¿cierto? DAIS, salud mental, yo creo que les va a llegar rápidamente a la página. Es un repositorio que muestra gráficamente cómo ha evolucionado las tasas de suicidio y muestra estadísticas muy precisas en relación a eso. Y ahí uno alcanza a ver que el grupo etario de personas mayores tiene 10 veces más tasa que el resto de la población. Entonces, para eso es importante la estadística y tener buenas estadísticas. Uno dice, al menos no estamos empeorando como población en promedio. Claro. Pero el grupo de personas mayores se suicida 10 veces más que el resto. O sea, eso, digamos, hay que hacer algo al respecto y en eso estamos. ¿Cómo poner el foco en estos grupos más específicos? Entonces, grupos más específicos, hablamos de la población LGTBI, ¿cierto? También hablamos de hombres versus mujeres, pero sabemos que las mujeres intentan más que los hombres. Entonces, en ese sentido, lo que se produce es que principalmente los hombres usan medios más letales. Pero no significa necesariamente que los hombres tengan, digamos, presenten más dificultades. En general, la enfermedad mental es más frecuente en mujeres que en hombres, con varios elementos que podríamos seguir discutiendo. Entonces, esos elementos más finos, desde el punto de vista de la epidemiología, son útiles para hacer decisiones de política pública. Pero el mensaje, Alejandro, el suicidio en Chile, con la estadística que tenemos, no está aumentando. No estamos tranquilos con eso, creemos que debiéramos hacer los esfuerzos para que disminuya. No somos los campeones de suicidio del mundo, sí estamos sobre la media regional, y eso nos preocupa porque Chile tiene más capacidad que otros países de poder hacer acciones en salud mental, y básicamente el presupuesto muestra que estamos siendo insuficientes en eso. Pero somos los séptimos a nivel regional, no somos los campeones del suicidio en el mundo. Entonces yo creo que también evitar ciertas alarmas innecesarias que pueden ser muy publicitadas, pero que no ayudan a la población, porque queda una sensación de que uno haga lo que haga, van a persistir los suicidios, y no es tan así. Yo creo que si se hacen cosas bien hechas, especialmente en salud pública, podemos reducir el suicidio. Sí, bueno, ahí hay un tema con los medios de comunicación que me recordé con lo que mencionaba. Bueno, ¿comentarios? Tenemos un comentario de Rosita Melín. Lamentablemente, la salud mental en Chile está muy abandonada. El sistema público no entrega los recursos necesarios para evitar el suicidio. Además, hay que considerar que la población con menores ingresos son las más afectadas por su contexto social, y son precisamente los que se atienden en la salud pública. Daniela Cortés hace una pregunta. ¿Cómo se puede colaborar para formar gatekeeper, ¿está bien pronunciado?, en los colegios o instituciones? También pregunta, ¿se debería hablar siempre de este tema? Carla León también hace otra pregunta. ¿Existe algún programa comunitario que pueda intervenir previniendo suicidio en cadena? ¿Sería el COSAM la institución que lo pudiera trabajar si quienes están en riesgos no son usuarios?
Bien, son muy buenas preguntas. Voy a tratar de contestar algunas de ellas. La primera tiene que ver con que efectivamente necesitamos incluir los determinantes sociales en las acciones que hagamos en salud pública, en la forma de focalizar recursos, porque dice la auditora muy bien de que en el fondo hay poblaciones de mayor riesgo y eso se ve. Entonces, siendo medio amigo de los medios, uno se da cuenta que de repente pudieran utilizarse casos muy famosos, por así decirlo, para representar los problemas de suicidio, pero la mayor parte de las personas que se suicidan son personas comunes, ¿cierto? Y son personas que están con todas las dificultades que bien se describen. Y esa es la población que necesitamos. También necesitamos el resto de la población, pero sí es focalizar recursos. Necesitamos aquellas personas que están más deprivadas desde el punto de vista de la atención. No sé si voy a recordar la otra pregunta, pero... La segunda tiene que ver con gatekeeper Sí, la formación es interesante porque así como hay una guía, ¿cierto?, para la salud mental y prevención del suicidio para estudiantes, que es una guía muy práctica, hay una guía mucho más extensa para prevención del suicidio en escuelas, en establecimientos educacionales. Sí, sí. Y esa vale la pena porque en el fondo describe bastante bien, también disponible en la página web del MinSal. ¿Cómo le pueden buscar? Guía de prevención de suicidio en establecimientos educacionales o guía de prevención de suicidio MinSal. Bueno, ahí va a salir. Después del programa le puedo dejar los vínculos como para que se puedan acceder sin problema. Y ahí describe mucho mejor cuáles son las características de estos facilitadores comunitarios o gatekeepers que pudieran ayudar. Desde el punto de vista de programas puede ser un poco más delicado porque hay que reconocer que como son programas de capacitación en un área que es compleja, vale la pena tener personas que se dediquen al tema. Yo sé que algunos grupos que lo hacen, hablamos recientemente con Tomás Baer y el grupo Valdivia, ellos hacen eso y lo hacen bien, si es que tienen la posibilidad de acceder a alguno de esos grupos, en la recomendación. Pero también reconocer de que todos podemos tener una función de facilitador sin tener un entrenamiento extensivo. Evidentemente, los facilitadores se necesitan porque son más especialistas y pueden trabajar en algunos lugares específicos, por ejemplo, escuelas, por ejemplo, centros deportivos o centros de ayuda. Pero tampoco es necesario tener, digamos, un doctorado en Gatekeeper como para poder actuar como facilitador. Y bueno, la otra es respecto a un programa que permitiría prevenir... Bueno, y hay varios programas que se están utilizando hoy en día como para tratar de prevenir el suicidio. Y yo creo que ahí hay que reconocer los estudios que está haciendo el equipo de salud pública de la Universidad de Chile, por ejemplo, recientemente con una investigación que se llama CLAN, que es el acceso mediante, digamos, dispositivo electrónico para ayudarse en salud mental. ¿Con una aplicación? Es una aplicación donde la persona puede acceder a ayuda y está orientada a prevenir el suicidio. Entonces, en ese sentido, puede ser bien interesante la implementación de intervenciones o aplicaciones de ese tipo. También el equipo de la Universidad de Chile, Vania Martínez, han estado desarrollando algunas aplicaciones mediante también herramientas electrónicas como para reducir la depresión y también asociado a la reducción del suicidio. El equipo de la Universidad Católica Susana Morales, también Universidad de Concepción. Yo creo que en casi todos los grupos universitarios encontramos algunos grupos que están interesados en trabajar esto. Entonces, investigación preventiva hay por montón. Yo creo que el desafío es poder implementarla adecuadamente. Entonces, afortunadamente, nos hemos ido juntando con los equipos como para ver cómo lo hacemos. Hay una herramienta que vale la pena mencionarla acá, que es una línea de ayuda permanente, que se llama Salud Responde. Las líneas de ayuda a nivel internacional muestran evidencia de que pueden ayudar a la reducción del suicidio, porque hay muchas personas que no pueden contactar al vecino, tienen dificultades como para conseguir ayuda, pero pueden llamar. Claro. Y Salud Responde funciona en horario hábil con psicólogos que están entrenados en poder atender situaciones de riesgo suicida. Pero necesitamos aumentar la capacidad de Salud Responde y necesitamos también que hayan otras vías de acceso, no solamente el teléfono. Entre paréntesis, el teléfono de Salud Responde es el 600-360-7777.
600-360-7777. Perfecto. Me lo tuve que aprender porque no es el, no es el Tremendo teléfono número. de 3 o 4 dígitos que uno Claro, espera. Entonces, sí. ese tipo de cosas yo creo que se pueden ir mejorando y pueden ayudar a permitir un mayor acceso a la ayuda. Mm. Entonces, nada, insistir un poco en que hay espacio para investigación, hay muchos programas preventivos eh, y hay capítulos de libros completos escritos por nosotros donde se describen cada uno de estos programas preventivos para el que tiene más interés en esa área. Súper. Ya. Estamos en la parte final del programa, así Ya. vamos a incluirla. ¿Alcanzamos a incluirla? Sobre el suicidio en cadena, si existe un programa especializado. A ver, sí, ya. la pregunta tiene que ver con, digamos, este contagio suicida, ¿cierto? O fenómeno que se produce después del suicidio donde hay otra persona. Eso no solamente está escrito, sino que tiene que ver dentro de las intervenciones que se llaman de postvención. O sea, cuando una persona se suicida, uno piensa, bueno, no hay nada que hacer. No es tan así, porque las personas que están cerca de ella o cercanas emocionalmente, sin duda que se afecta a la sociedad completa. Entonces, se puede hacer intervenciones que se llaman de postvención. Y hay recomendaciones súper claras, porque hay cosas que favorecen de que haya más contagio y otras que menos. Hablamos de los medios y los medios tienen que colaborar responsablemente en poder transmitir adecuadamente la información sobre casos de suicidio. Sí. Pero cuando estamos, por ejemplo, en una escuela y tenemos un director de escuela o de ciclo que quiere saber qué hacer, perdón que insiste, pero la guía de prevención de suicidio de establecimiento educacional es súper claro en decir qué es lo que hay que hacer como postvención. Y ahí hay recomendaciones concretas en relación a qué se puede hacer para evitar contagio suicida. Sin duda que poder hablar en forma segura sobre el tema, pero sin generar una idealización innecesaria de la persona que cometió suicidio puede ser una de las partes. Pero hay muchas otras cosas que se describen en la guía que los animo a que puedan revisarla. No quiero extenderme mucho porque es un área bastante específica y, digamos, muy robusta desde el punto de vista de evidencia. Entonces, podríamos estar el resto del programa hablando de eso. Pero en la guía hay información y varios otros, digamos, lugares también hay información. Bueno, tú dices, perdona que insista con los documentos, pero yo creo que es súper importante lo que has hecho de poder transmitir toda esta información que la gente no conoce muchas veces y qué bueno que se difunda, está para eso, ¿cierto? Matías, vos y no está tratando de hacer un mensaje, no alcancé a leer, pero bueno, estamos en esta última parte del programa. Por ahí mencionaste algo que creo que es importante destacar respecto a los medios de comunicación, ¿cierto? Cómo tratan la información de casos de suicidio, muchas veces como casi, como, lo voy a decir así, como sensacionalista, ¿cierto? Un tema que es tan sensible. Así que, bueno, quizás como terminando esta conversación, Matías, y lo que es la conmemoración de este Día de Prevención del Suicidio, ¿qué crees que sería bueno como cerrando este tema tan amplio? Sí, a ver, yo creo que una información importante para todos es que entre todos podemos prevenir el suicidio, ¿de acuerdo? No es algo que realice solamente el MinSal, ni el Mineduc, ni tampoco los psiquiatras, ni los psicólogos. Entre todos lo podemos hacer. Y hablamos bien de cómo podemos escuchar atentamente, cómo podemos acompañar a las personas. No necesariamente solucionar los problemas, si sabemos que muchos están fuera de nuestro control. Pero insistiría un poco en esto de poder acompañarnos más, escucharnos más, entendernos mejor. A lo mejor no se mencionó durante el programa, pero sin duda que la violencia está asociada a la enfermedad mental y al suicidio también. Yo creo que si logramos reducir la violencia, que de repente uno piensa que no soy violento, pero solo hablo fuerte. Entonces, uno dice hay diferentes tipos de violencia. Entonces, reconocer de que uno, siendo mejor con otras personas, también puede estar haciendo, digamos, previniendo el suicidio. Lo otro es que hablar sobre el suicidio no causa más suicidio. Y entonces, en ese sentido, si es que uno tiene la corazonada, la sospecha, la intuición de que alguien puede estar pensando en eso, hay que hablarlo. A lo más lo que va a decir, ¿cierto? Es, no, ¿sabes qué?
no es algo que esté pensando ahora. Algunos reconocen, lo pensaba antes, pero no ahora. O algunos dicen, ¿sabes que sí? Lo estoy pensando. Y ahí entonces la ayuda especializada puede servir y acompañar a esa persona al proceso, sin duda. Y desde el punto de vista de la responsabilidad, yo creo que si hablamos de redes sociales, si hablamos de medios, hablamos de redes sociales también. Sí, sin duda. Y yo creo que en ese sentido los comentarios frente a situaciones de autolesión, de suicidio, que podemos hacer en las redes sociales, puede afectar, incluso más que el titular, ¿cierto?, del diario. Entonces yo creo que si somos cuidadosos en cómo nos expresamos en las redes, y sin duda no burlarnos de situaciones, ¿cierto?, del tema de suicidio. Hay situaciones muy curiosas, ¿cierto? Mejor que te suicides, mejor que no vivas, ¿cierto? Mejor mátate. Sí. Ese tipo de situaciones se han visto. Entonces, al revés, yo creo que si que uno detecta algo en las redes sociales, uno tiene que tratar de hacer algo. O sea, uno ve los comentarios, el nivel de violencia es tremendo. Claro, claro. Y hay personas que dan señales, que son señales más explícitas o menos explícitas. Entonces hay que detectar esas señales, que muchas pueden venir de las redes sociales. Y ahí entonces puede ser importante detectar y actuar, o sea, animarse a actuar. Finalmente, reconocer estos medios de ayuda, las líneas de ayuda, ¿cierto? La ayuda especializada. Y también un buen mensaje para los medios desde el punto de vista de que seamos capaces de transmitir responsablemente los temas de salud mental y de suicidio en forma particular, porque el impacto que genera es un montón. Hablábamos recién hoy día en la mañana con otro periodista en relación, un periodista en relación a el tema del metro, por ejemplo. Y entonces, en el caso del metro de Viena, por ejemplo, lo que redujo principalmente la tasa de suicidio fue un manejo responsable de la información. Cuando la gente dejó de escuchar que las personas se suicidaban en el metro, dejaron de hacerlo. No fue la única acción, pero fue la más importante. Entonces, yo creo que también si somos responsables de cómo manejamos la información, cómo nos tratamos y cómo atendemos a las señales y actuamos, podemos hacer mucho para tratar de prevenir el suicidio. O sea, no hay una sola acción que permita ayudar frente a este tema. Bien, yo creo que ese es otro mensaje. Si no quedó claro, es un problema complejo. Y a problemas complejos, soluciones complejas. No hay una pura solución para el problema del suicidio. La salud mental es parte de ello y es muy importante, pero no es la única. Y entonces, en ese sentido, hay que tratar de potenciar todas las acciones. Hablamos de medios, hablamos de gatekeepers o facilitadores, hablamos de prevención, hablamos de promoción, hablamos de bienestar, hablamos de acompañamiento. Son todas medidas que pueden ayudar al mismo fenómeno. Entonces, bienvenido a los grupos y a las personas que quieran desarrollar cualquiera de esas áreas, porque todas son necesarias en diferentes partes de Chile. Muy, muy interesante, como un tema tan complejo que hay como en este programa, en esta conversación disponible para todas las personas que nos dejen pensando. Okay. Esa es la idea. En un día tan que importante que se recuerde la importancia, ¿cierto?, de cómo sociedad tenemos, parece, cada uno una responsabilidad. Así que, bueno, Matías, estamos ahí finalizando el programa. Agradecerte, ¿cierto? Se pasó volando ahí mucha información. No, gracias a ti, la verdad que se pasó volando. Yo creo que tiene que ver con que la verdad que fue una excelente entrevista. Agradecer nuevamente al equipo del Departamento de Salud Mental. Yo creo que hay muchas personas en Chile que están trabajando silenciosamente como hormigas para prevención del suicidio. Y en ese sentido reconocer la labor de muchas personas, de la red, de la Ceremi, de los consultorios y del día a día que están trabajando por esto. Entonces, yo creo que esa es también la invitación. Entre todos, sigamos haciendo un efecto multiplicador. Es la idea, pues. Así que, bueno, esta conversación va a quedar, puesta ahí en YouTube, en el canal de YouTube, así que para que lo puedan ver eternamente. Y bueno, invitamos ahí, como siempre, a que sigan el canal. Aparte de estas redes sociales, en YouTube pueden encontrar todas las entrevistas, incluyendo aquí la que hemos compartido con Matías Irarrázaval, con quien hemos compartido esta temática en el Día de la Prevención del Suicidio.
Así que agradecemos a toda la gente que se conectó, nuestro querido compañero ahí tras las cámaras y siempre apoyando. Y bueno, nos veremos ya a la vuelta del 18 de esa semana de pausa, entre comillas, y nos encontraremos en un nuevo programa aquí en A Desalambrar la Salud Mental. Que estén muy bien. Chao. Chao.